Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la clase. Hasta mientras vamos a darnos un par de minutitos hasta que los demás compañeros se conecten. Por favor, no se olviden poner su nombre en el chat grupal. Hasta mientras vamos a compartir el link otra vez, por si acaso. Y nada, no vamos a esperar un par de minutitos hasta mientras abrimos el material pertinente y, como les he dicho, no se olviden poner su nombre, por favor, ahí en el chat grupal. No estábamos justo acá, ¿no? Esperaremos un minutito más a que se conecten algunos compañeros y después que continuamos acá donde lo hemos dejado la anterior clase. Bueno, para tranquilidad de la gente de Bolívar, dialogamos con la gente de Aurora y en los instantes aclararon este tema. Bueno, vamos a retomar acá donde lo hemos dejado la anterior clase. ¿No? Y estábamos hablando al final de la importancia de la forma en los documentos, ¿no? Y bueno, la forma es como habíamos dicho, un medio preciso para exteriorizar los negocios jurídicos o los contratos, ¿no? O la expresión de la voluntad. No, no quiere decir que no se haya realizado el negocio jurídico en el fondo, no quiere decir que no se haya pagado el dinero, no quiere decir que no se haya otorgado el bien, por ejemplo, sino que eh, no se realiza el contrato en la forma que se establece para proceder a su registro, nada más. O tal vez lo han hecho solamente en anverso o en tamaño carta o, o no han mantenido simplemente los márgenes necesarios para que pues se puedan insertar los sellos de la alcaldía, como habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Si no mantengo el margen de 5 centímetros y 5 centímetros y 2 centímetros y 2 centímetros a la derecha y abajo, respectivamente, entonces no va a poder el personal técnico de la alcaldía poner el sello en la avisación y va a afectar el texto de la minuta y por ende mm, no va a poder ser protocolizado, ¿verdad? Porque tal vez no se va a notar algunos datos que sean de vital importancia, como acá en los datos de los antecedentes del dominio, del derecho de propiedad o de los antecedentes de dominio, que son datos técnicos, ¿verdad? Que tienen que ser precisos y si va a estar rayado ahí encima, entonces no va a poder ser protocolizado. Entonces, en ese sentido, la forma es muy importante para la efectivización del negocio jurídico, pero en el fondo no es que no se haya realizado, ¿verdad? Sino que solamente no se ha cumplido con la forma determinada. Y de eso es de lo que estábamos hablando, ¿no?
Entonces habíamos visto que en nuestro Código Civil vigente, en- como un ejemplo de forma de los contratos, nos establece, ¿no? En su artículo 491 algunos actos jurídicos o algunos negocios jurídicos que deben registrarse mediante un documento público o mediante, tienen que ser protocolizados y registrados eh, en, en la oficina pública que está a cargo del registro de, del derecho propietario, en el caso de los inmuebles, derechos reales, ¿verdad? En el caso de los autos, sería tránsito. Entonces, nos dice el código que el contrato de donación, la hipoteca, la antícresis, o sea, el anticrético, la subrogación, que quiere decir cambiar eh, de, cambiar de acreedor, en este caso, ¿verdad? Bueno, puede haber subrogación del deudor también, ¿no? Es cambiar la persona del acreedor o del deudor. Uno se subroga la deuda, por ejemplo. Yo me subrogo la deuda de mi hermano, ¿no? Entonces, el acreedor se va a entender conmigo, ¿no? Como nuevo deudor principal. Pero también puede subrogarse el acreedor, ¿verdad? Tal vez mi acreedor le debe a su vez a otra persona, ¿no? Entonces yo le debo a A, pero A también le debe a B. Entonces él subroga su acreencia y me dice, arreglate con B porque eh, yo le debo a él y con eso le tengo que pagar, ¿no? Entonces tú arreglate nomás ya directamente con él, ¿no? Entonces se ha subrogado la figura del acreedor. Eso quiere decir la subrogación, un cambio en la figura, ¿no? Un cambio de persona en, en la figura del acreedor o del deudor, en este caso del acreedor, porque dice la subrogación consentida por el deudor. Entonces, estamos hablando de la subrogación del acreedor. Ahora, los demás actos señalados por ley. También nos dice el Código Civil en su artículo 493 que si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez, sino mediante dicha forma, salvo otra disposición de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podría ser una hipoteca voluntaria por un documento que no sea público, ¿verdad? Porque la ley así me lo indica. Entonces, para que se registre mi hipoteca, necesariamente tengo que tener una escritura pública. ¿Cuál es el, la hipoteca es igual a un contrato, ¿verdad? Es como un contrato de préstamo, es la garantía del contrato de préstamo, ¿no? Digamos, yo te presto o tú te prestas del banco 10.000 bolivianos, 50.000 bolivianos y garantizas con la casa de tu papá. Y esa casa va a, ese contrato de préstamo que es por un monto, no va a ir a afectar la propiedad de la casa, ¿verdad? Sino que solamente no, no se va a inscribir, digamos, en el folio real. No va a afectar esta columna del dominio de la propiedad, ¿verdad? Solamente se va a inscribir aquí como un gravamen. Ahí se inscriben las hipotecas, en la columnita del medio, ahí dice gravámenes y restricciones, ¿no? Entonces ahí va a decir, eh, mediante documento, mediante escritura pública, número 110, quebrado 2021, de fecha tantos, ¿no? Notaría, ¿no? Por 10.000 bolivianos a favor del señor o a 50.000 bolivianos o tal vez a favor del banco, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en caso de que tú incumplas, y ya está anotado, pues, lo único que tiene que hacer el banco, tu acreedor, es sacar el juicio y perdón, presentar la demanda, ¿verdad? No hay nada más que oponerse si es que no has cumplido, ¿verdad? La demanda, la sentencia ejecutoria y te van a llevar al remate. Y aunque lo vendas y lo revendas, ya va a estar pues aquí el asiento, así que eso no se va a borrar. Entonces, cuando tú quieres hacer una hipoteca, necesitas una escritura pública.
no te van a hacer caso con solamente con tu contratito en hoja bond, ¿no? Entonces, esa es la importancia en esto de las formas determinadas, ¿no? Pero dice, salvo que la ley disponga otra cosa. Y bueno, la ley también dispone otra cosa, ¿verdad? El juez también puede realizar hipotecas. Eso se llama una hipoteca judicial, ¿no? Voy de mano ante el juez, digo que me debe y, bueno, llevo mi contrato privado, todo. El juez va a reconocer en las firmas y le voy a decir que tiene un bien que está inscrito con una matrícula X, se la voy a dictar al juez y entonces el juez va a ordenar que se realice la hipoteca, ¿no? Ya no va a ser mediante un documento notarial, entonces, mediante una escritura pública, un testimonio de escritura pública del notario, sino mediante una orden judicial, ¿no? Entonces, ahí, ahí la ley está, digamos, eh, realizando una excepción, ¿verdad? Porque no vamos a cumplir con esta regla general que dice que la hipoteca se va a realizar mediante la escritura pública o mediante el testimonio o con el testimonio notarial. Y también una hipoteca voluntaria sería en etapa prejudicial, en la conciliación, ¿verdad? Eh, Le llamo a conciliación a mi deudor y me dice que ya me debía de hace 5 o 6 meses, ¿verdad? Y me dice, te lo voy a pagar, pero dame 3 meses más en conciliación, ¿verdad? Y quedamos en que, bueno, le voy a esperar 3 meses más, pero dame una garantía, pues, ¿no? Me dice, ya hipotecalo, pues, que se hipoteque, esté bien, ¿no? Y trae su folio, ¿verdad? Se ve la propiedad, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? En vez de estar haciendo el documento notarial, bueno, que sí lo podemos hacer, también podemos sacarlo con la orden del juez conciliador, que también sería totalmente válido, ¿no? Para su registro en derechos reales. Así que hay diferentes formas, ¿verdad?, de hacer lo mismo, pero cuando la ley nos indica una forma determinada, tenemos que cumplir para que el negocio sea efectivo, eh, para que el- las consecuencias jurídicas o los efectos de sus negocios jurídicos no se queden ahí en el aire. ¿Qué pasa si les observan su minuta? Ya han pagado todo y les observan su minuta porque han incumplido los márgenes, por ejemplo, y, y que el comprador ya se haya ido de viaje con la plata. ¿De dónde van a sacar la firma de vuelta? ¿No? Entonces, es bien importante realizar estas con mucho cuidado y con mucho detalle las minutas, las transferencias de derecho, pero siempre sucede algo, ¿verdad? O has hecho bien, pero el registro se ha actualizado y no estaba bien en el folio, o de plano su carnet ha hecho corregir u otra cosa, entonces, ni modo, tienes que hacer no quiere decir que otra vez se tiene que volver a pagar, ni el impuesto a la transferencia, ni nada, se ha hecho bien, solamente que para su registro falta que conste algún dato que se actualice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una escritura pública igual complementaria, nada más a la misma minuta. El único problema es que todos los que intervienen en la primera minuta, en la primera escritura pública, tienen que firmar también la escritura pública complementaria. Y ni modo, puede tardar tiempo también, pero se puede, todo se puede arreglar, ¿no? Por lo menos en esta etapa del administrativa. Pero hay algunos vendedores de mala fe o algo que, que a veces para volver a firmar
la minuta o actualizarla o, o porque se presenta alguno de estos problemas, ¿verdad? Con los datos de la alcaldía que ahora, digamos, está actualizando el catastro y pueden variar con los de la minuta. No se aprovechan y dicen, ya, si quieres que firme $100, $200, así. Y ni modo, si no quieres que te vence el plazo, si quieres registrar bien tu derecho propietario y demás, entonces tienes que pagar, pues, ¿no? Pero eh, eso puede ser, digamos, puede ser error del abogado y puede ser que no, porque como les digo, puede ser que los datos se hayan actualizado en la parte técnica, en la alcaldía y te digan, no, en el catastro ahora es el código, ¿verdad? Ya no es este código, hemos hecho homologar, dicen, ¿no? Hemos hecho homologar y ahora es este código catastral y estos son los datos. ¿Qué vas a hacer? Ni modo, son datos técnicos que no sabías, son documentos propios del municipio que tampoco les andan comunicando a todos, ¿verdad? No lo publican ahí en la ventana ni nada. Así que, ni modo, siempre estás con el peligro de que te observen tus minutas. Así que ah, vamos a ir viendo también cómo podemos corregir con algunos trucos, ¿no? Bueno, no le llamaremos trucos, pero el, si ustedes hacen que su minuta termine en la hoja número 3, digamos, o número 5, por ejemplo, entonces, como ahí está la fecha y la firma, ya van a tener menos tiempo, digamos, pero pueden rehacer la 1, la 2, la primera hoja o la segunda donde no afecte la firma y listo, ¿verdad? Entonces, pero si hacen si permiten que su minuta termine en el reverso de la primera hoja, no, pues tienen que llamarle nomás a las partes, ¿no? Pero eso ya como consejo nomás cuando hagan sus minutas, ¿no? Ahora, el realizar una escritura pública sí ofrece beneficios, ¿verdad? Como el archivo, la fuerza probatoria que le otorga el Código Civil, después que sea la forma idónea, ¿verdad? Para recurrir a la oficina pública encargada del registro, pero también las escrituras públicas revisten algunos perjuicios en, en digamos, por cumplir esta tarea, ¿no? Eh, de ser registrada, de ser archivada, de ser transcrita, ¿no? Para que pueda obtener la fuerza probatoria. Lo que pasa es que hay un excesivo formalismo, ¿verdad? Las partes hacen sus negocios jurídicos y tampoco es suficiente que vayan con su carnet de identidad a la notaría y digan, sí, hemos hecho esto, aquí está la minuta, ¿no? ¿Qué va a decir el notario? Lo primero, trae una copia de tu carnet, ¿no? Que esté vigente, bien legible. Al medio tiene que estar tu firma, tiene que estar el estampado, la huella digital de tu pulgar derecho. Bueno, hasta ahí se puede, ¿verdad? Después te dicen, ah, pero tu carnet dice casado, sí, pero es que ya me he divorciado, pero no he hecho actualizar. Ah, sí, entonces trae un certificado eh, actualizado del CERES y de cualquier oficialía de registro civil que diga, que dé cuenta de esa condición y más dinero y más documentos y más fila y más tiempo, ¿verdad? Y después te dicen, pero aquí dice que tú eres apoderado, sí, entonces aquí está mi poder, aquí está mi fotocopia, sí, aquí está el original para que lo vea. Y te dicen, no, tienes que dejar aquí el original o una copia legalizada, entonces vas a volver a esa notaría, vas a la primera notaría donde te han dado el poder y vas a ir a pedir una copia legalizada, un segundo traslado, vas a acompañar, ¿no? Y después te van a decir, también tienes que acompañar aquí el original del pago de impuestos, tienes que acompañar y tal vez una serie más de cosas eh, y también tienes que mostrar un folio real actualizado, por ejemplo, cuando estás transfiriendo un bien inmueble, ¿no? Y entonces eso también representa más gasto y más burocracia y más formalismo. Entonces,
es excesivo el formalismo para poder realizar las, el otorgamiento de las escrituras públicas, ¿no? Y tal vez por eso las partes también no, no recurren mucho al testimonio de escritura pública, sino a lo que más se van es al reconocimiento de firmas, como si fuera lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque cuando tú haces reconocimiento de firmas, lo único que el notario está avalando, lo único de lo que está dando fe, es de la identidad de las partes. Por eso se llama reconocimiento de firmas y rúbricas o certificación de firmas y rúbricas. ¿No ve? No se llama certificación de documento, ¿no? Solo se llama de firmas. ¿Qué quiere decir? Que lo que el notario está certificando es que del que está su nombre en el documento, de verdad sea él, sea la persona que está trayendo el carnet de identidad original y que está firmando en el formulario y en la minuta y que se parezca a su cara, pues, ¿qué vamos a hacer? Y es lo único que de lo que da cuenta el reconocimiento de firmas, ¿no? Después, para demandar que se cumpla el fondo, tienes que recurrir al juez, ¿no? Para que primero lo considere, ¿verdad? Para que le notifique a la otra parte, para que no es como no tiene esa fuerza probatoria, ¿no? Eh, porque no va a certificar el fondo, no va a dar fe del fondo, sino solamente de las personas, o de la identidad de las personas que están interviniendo. Entonces, no se va a poner en duda, ¿verdad? Quiénes son de quienes si han firmado o no han firmado el documento, pero sí se va a poner en duda, digamos, el fondo, ¿no? Puede pasar, ¿no? Pero eso no va a pasar con la escritura pública que tiene eh, que reviste en la fuerza probatoria que lo otorga el 1289 que ya hemos revisado, ¿no? Ahora, el hacer una escritura pública también reviste muchos vicios de, de nulidad que son acarreados por la inexperiencia de las personas que intervienen en las minutas, como los abogados y los asistentes de las notarías, y algunos también notarios que se les va, algunos, eh, algunos puntos, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Porque cuando realizas un poder puedes no ir con una minuta o una instructiva, puedes ir directo al notario. Pero cuando vas directo al notario, tal vez el notario no sabe, ¿verdad? Todas las facultades que necesitas. Entonces, va a copiar un poder de alguien que más o menos ha pedido lo mismo y te lo va a entregar, pero tal vez es insuficiente, ¿no? O bueno, puede ser que el abogado bueno, agarremos como abogados y hagamos una minuta que no contempla todos los datos, ¿no? Y el notario tampoco se dé cuenta de que le falta, eh, por ejemplo, el dato tiene distrito, no tiene subdistrito, ¿no? Tiene distrito, tiene manzana, tiene predio, tiene número de lote, tiene dirección, tiene ubicación, tiene superficie, tiene límites, no está bien descrito el asiento propietario, la fecha. ¿No? Pues se nos ha ido que no tiene subdistrito. Se le ha ido al abogado, se le ha ido al notario, vas a derechos reales, pero falta subdistritos. Antes de querer meter esta a tu escritura pública, tienes que hacer una ley 247 agregando el subdistrito, luego tienes que agarrar, eh, hacer el registro catastral de eso. Una vez que obtengas eso, tienes que irte al notario, hacer tu minuta complementaria, ¿verdad? Diciendo de qué se está complementando el subdistrito a la primera minuta que ya va a ser de hace tiempo, ¿verdad? Y luego con las dos escrituras públicas tienes que hacer ingresar. Entonces, en realidad es harto tiempo que se toma y también es harto dinero, porque la escritura pública por lo menos son 250 bolivianos, ¿no? Entonces, reviste también cierta peligrosidad, ¿no? En los vicios que acarrean, en los vicios de nulidad o las observaciones que pueden acarrear las escrituras públicas que están mal faccionadas.
ya sea por parte, por error del abogado, por error de la notaría, no importa, ¿verdad? Siempre todos los seres humanos estamos siempre atentos a, bueno, podemos cometer errores, cometemos errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacernos cargos de nuestros errores. Pues si el error es del abogado, ni modo, tendremos que pagar la escritura pública, el registro, ¿verdad? Todo lo que corresponda, si es que en realidad es nuestro error, ¿no? Pero si es error de la notaría, pues será cargo el notario. Pero si el error deriva, digamos, de un dato que no se podía conocer, como por ejemplo una actualización técnica en la alcaldía, nosotros tenemos el último registro catastral, la última boleta de impuestos, tenemos el folio real actualizado, tenemos el plano también actualizado, ¿no? Copiamos los datos de ahí, comprobamos la consistencia de toda la documentación y vas a la alcaldía y ¡pum! Habían actualizado los datos del catastro, ¿no? Entonces, ahí ya no es culpa de nadie, pues no tenemos que explicar nomás a la parte del interesado cómo se han ido dando las cosas, ¿no? Y también el faccionar la escritura pública o acudir al notario para que se realice la escritura pública, lo que hace es entorpecer la entrada en vigencia del negocio jurídico. En este ejemplo de la compraventa de bienes inmuebles, ya se ha pagado hace 40 días, ¿verdad? Pero todavía no está registrado el derecho propietario. ¿Y por qué es eso? ¿No? Y todavía tal vez pues, le van a observar y vas a necesitar llamarle a tu vendedor, como les digo, puede ser algún vivo que les diga, ¿saben qué? No tengo tiempo y además estoy en La Paz, voy a tener que ir solamente a eso, voy a necesitar que me reconozcan así unos $100, unos $200. Y ni modo, pues vas a tener que pagar, ¿no? Entonces se entorpece la entrada en vigencia del negocio jurídico, ¿verdad? Como les digo, puede pasar del pago, de la transferencia propiamente dicha, al registro de la compraventa en la oficina pública, más de un mes, ¿no? Un mes que no ha entrado en vigencia el negocio jurídico, pero que ya se ha perfeccionado hace tiempo, ¿no? Entonces no se van a crear, extinguir o modificar los derechos de manera oportuna. Entonces, esto es un perjuicio, ¿no? Eso de la entrada en vigencia del negocio jurídico. Y eso da lugar a esos cobros irregulares que hacen algunas personas por sus firmas. Ahora, los documentos notariales, ¿no? No solamente las escrituras públicas, sino todos los documentos notariales, las cartas notariales, las actas notariales, los reconocimientos o certificaciones de firmas y rúbricas, los poderes y las escrituras públicas propiamente dichas, son todos documentos notariales. Y todos revisten la calidad de instrumento público, ¿verdad? Y como hemos visto, el instrumento público, eh, en esta etapa, no nos estamos refiriendo a, a la publicidad en términos de que todo el mundo pueda tener acceso al documento, ¿no? No es esa publicidad o no es ese carácter de público, porque en realidad la publicidad en esos términos está súper limitada en cuanto al acceso a las escrituras públicas. A ver, anda a una notaría e intenta fotocopiar un protocolo o algo así. Nada, ¿verdad? Primero te van a decir quién eres, presenta carta y fotocopia de tu carnet de identidad y recién vamos a ver si te corresponde, ¿no? Hasta para sacar una fotocopia simple, ¿no? Entonces, no se refiere cuando dice instrumentos públicos al acceso a estos documentos, porque este acceso solamente lo tienen los que firman el documento, o sea, las partes intervinientes y las terceras personas con interés legítimo. Y ni siquiera el notario comprueba el interés legítimo, ¿verdad? Estas personas con interés legítimo, eh,
solicitan estas certificaciones, segundos traslados, copias legalizadas y demás por intermedio de órdenes judiciales y requerimientos fiscales, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es, no es un instrumento, no se refiere a un instrumento público de acceso público, ¿no? Sino más bien el instrumento que reviste la fuerza probatoria que le otorga el artículo 1289 cuando dice documento público, ¿verdad? Respecto a la convención o declaración que contiene y a los hechos de los cuales el funcionario público deja constancia, hace plena fe. Entonces estamos hablando de la calidad de público en estos términos de auténtico, ¿verdad? Como dice acá en el 1287, nos vamos 2 artículos más atrás, y dice documento público o auténtico es el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública, por el notario sería, ¿verdad? En este caso. Y se escribe un protocolo, se llama escritura pública, ¿no? Entonces, estamos hablando, como les digo, de la calidad del documento cuando es público y de la fuerza probatoria que reviste y no así del acceso al mismo, nada más, ¿no? Eh, ya se nos está acabando el tiempo. Si tienen hasta aquí alguna duda o algo que tal vez haya que ampliar o Está bien, doctor. entonces nos daremos un receso de unos 5 o 10 minutitos. Les comparto otra vez el enlace y continuamos para ver determinar este tema. Muy bien, doctor. Está bien, doctor. Ok, hasta luego. Hasta luego.